La lucha sincera contra la criminalidad organizada empezó sincera con resultados óptimos, empezó el año 2000, cuando empieza a caer la mafia fujimontesinista, que era una organización criminal, ¿ya? Esta lucha tiene años, ahí nomás hemos retrocedido 20 años, pero bajo este contexto de vulneración de derechos fundamentales colectivos, estamos retrocediendo unos 50 años, estamos retrocediendo a la época de las dictaduras en el Perú, donde no se respetaban los derechos fundamentales y se hacía lo que le daba la gana. Estamos en la comunicación con el ex fiscal supremo anticorrupción, Martín Salas, a quien le damos la bienvenida para hablar sobre este proyecto de ley que ordena que allanamientos se realicen con el investigado y su abogado. Si no, no. Y eso ya se sabe que es contubernio, Congreso o Gobierno. Pero ¿hasta qué punto eso termina siendo razonable? A ver, vayamos a la parte técnica, el criterio de razonabilidad. ¿Hasta qué punto esta decisión parlamentaria es razonable para garantizar una adecuada investigación y no atropellar un derecho fundamental que es la presunción de inocencia? ¿Hasta qué punto se estaban violando derechos de los investigados con allanamientos que iba la policía con la fiscalía en horas de la madrugada sorprendiendo al dormitado investigado que salía con su pijama de Mickey Mouse, como el caso de Martín Vizcarra, y que finalmente muchos dijeron, no, hay un abuso por parte de la fiscalía, no se puede allanar de esa forma, hay un abuso por parte de la policía, no se puede entrar hacia la casa de la presidenta, se necesita la presencia del investigado o la investigada, como también de su abogado. Si no hay esas dos presencias allí, en el allanamiento, la misma no se puede dar. Eso decidió el Congreso de la República. Doctor Salas, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Pedro. Gracias por la invitación. Reitero la pregunta. ¿Hay un criterio razonable adoptado por el Congreso en esa decisión de obligar a la Fiscalía y a la Policía la presencia del investigado y de su abogado, o si no es su abogado, de un abogado de oficio para que pueda ejecutar una orden de allanamiento previo mandato judicial, doctor Salas? Mira, pero vamos a tomar un poco el contexto de lo que estás planteando en tu pregunta. Hablas del principio de razonabilidad. Según el Parlamento, se debe garantizar los derechos del investigado. Eso tiene que ver con un debido proceso. En este caso, el derecho de defensa específicamente. Por eso es que ellos dicen que tiene que estar presente el investigado y su defensa al momento de hacerse un allanamiento. Entonces, cuando hablamos del derecho de defensa, estamos hablando de derechos fundamentales, derechos consagrados por nuestra Carta Magna y que a nivel internacional son reconocidos también como parte de los derechos humanos. Pero hay un derecho fundamental que es totalmente colectivo. Entonces, el derecho de defensa es un derecho fundamental unipersonal, ¿ya? Unipersonal, que va solo para el investigado, versus un derecho fundamental colectivo que es de toda la ciudadanía, de todo el pueblo peruano, de todos los residentes en el Perú, sean nacionales o extranjeros, que es el derecho a obtener la verdad Exitosa en el ámbito de respeto a la justicia, porque todo ciudadano tiene el derecho de vivir en un país sin corrupción. Ese es un derecho fundamental totalmente colectivo. Entonces, por ahí nomás ya se pierde el principio de razonabilidad de la aplicación de esta norma al caso concreto cuando se realiza un allanamiento. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público, encargado por mandato constitucional de perseguir al delito y al delincuente para poder obtener la verdad de lo que ocurrió en un caso concreto, ¿no? En un caso concreto que amerita recabar elementos de convicción para determinar la verdad, le rompes el factor sorpresa, simplemente vas a vulnerar toda esa posibilidad de poder sostener este derecho fundamental de vivir en un lugar donde te garanticen que no va a haber actos de corrupción y donde se va a obtener la verdad desde la justicia. Definitivamente no es razonable la medida, porque le vas a dar la oportunidad al investigado, presunto delincuente,
de recabar esas, de que esconda esas evidencias que lo podrían involucrar y permitirían a la justicia obtener el resultado de lo que realmente ocurrió. Imagínate que estás investigando al Tren de Aragua, estás investigando a los gallegos, tantas organizaciones criminales que le hacen tanto daño, no solamente al país, sino al mundo entero. Le dices, te voy a notificar porque mañana te hago un allanamiento y quiero que estés con tu abogado. Exitosa. Vas a llegar al lugar de los hechos, no vas a encontrar el armamento, no vas a encontrar los celulares donde están las comunicaciones, las extorsiones y muchas cosas más. No vas a encontrar la droga, etcétera, etcétera. Definitivamente no vas a cumplir tu finalidad de lograr recabar esta evidencia para poder darle a la ciudadanía esa justicia que exige como derecho fundamental de que aquí ocurrió algo que le hace daño al Estado social y democrático de derecho. Por eso, por ahí nomás, ya el principio de razonabilidad que plantea el Congreso no es correcto. Es no irracional. Existe. Es irracional lo que ha hecho el Congreso de la República, doctor Salas. Frente a esto, ¿qué es lo que va a tener que hacer ahora en adelante la Fiscalía en cuanto a esa norma entre en vigencia? ¿Va a tener que notificar días antes, horas antes, para que sea su abogado presente, al propio investigado decirle, notificarle? Porque el factor sorpresa ya se pierde. Y el criterio justamente de los allanamientos con incautación es el factor sorpresa, que esté en la madrugada, en cualquier momento del día, no solamente en el ámbito de políticos investigados, también de bandas criminales organizadas, como bien menciona usted, y que ha permitido a la Fiscalía y la Policía dar sendos golpes al momento de intervenir en inmuebles previa orden judicial. Tampoco es que la Fiscalía y la Policía lo hacen a discreción. Necesitan la justificación válida de ante un juez para que éste pueda emitir la orden correspondiente. Por supuesto, por supuesto. Cuando el fiscal le haga el pedido de ahora en adelante al juez, el juez tiene que hacer una valoración en el ámbito penal con sostenido netamente constitucional en defensa de los derechos fundamentales. Si tienes una norma que va a vulnerar derechos fundamentales, es una norma totalmente inconstitucional. Y recuerda que estamos hablando de la vulneración de derechos fundamentales colectivos. Exitosa. Es de todos, versus un derecho fundamental unipersonal. Entonces, cuando se le haga el requerimiento al juez, el juez va a tener que hacer esta valoración, y entiendo porque ya se acabó un pronunciamiento de la Corte Suprema, ya lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, los jueces pueden aplicar un control difuso respecto a la aplicación de una norma e inaplicarla si es que esta es inconstitucional. Y eso es lo que va a suceder. Y que va a recargar el sistema de justicia porque el investigado, ¿no?, va a agarrar y va a denunciar al juez, va a denunciar al fiscal, porque van a decir que están prevaricando, que están yendo contra las normas, que al final es la justicia otra vez sumergida en el ámbito constitucional. Simplemente le toca rechazar esas denuncias que recaigan contra los jueces, pero recarga y distrae la labor de la Administración de Justicia. ¿Te das cuenta? Eso es lo que están generando los congresistas. Y lamentable, es un retroceso. ¿Cuántos años retrocederemos en la lucha contra la criminalidad en el país con esta norma dada por el Congreso? Mira, la lucha sincera contra la criminalidad organizada empezó sincera con resultados óptimos, empezó el año 2000, cuando empieza a caer la mafia fujimontesinista, que era una organización criminal. ¿Ya? Esta lucha tiene años. Ahí nomás hemos retrocedido 20 años. Pero bajo este contexto de vulneración de derechos fundamentales colectivos, estamos retrocediendo unos 50 años. Estamos retrocediendo a la época de las dictaduras en el Perú, donde no se respetaban los derechos fundamentales y se hacía lo que le daba la gana, donde el poder político actuaba y te hacía sentir su fuerza arbitraria, ¿no? A esos momentos estamos volviendo. Unos 50 años de retroceso en la Administración de Justicia. Lamentablemente. Es inaudito lo que están haciendo en este Congreso. Exitosa. Sin duda alguna. Doctor Salas, muchas gracias por sus comentarios. Que tenga buen día. Encantado. Muchísimas gracias. Ha sido Martín Salas, ex fiscal supremo anticorrupción, conversando con nosotros sobre este hecho inaudito, descabellado, jalado los cabellos, irracional,
que ha hecho el Parlamento con el retroceso en todo este proceso de lucha contra la criminalidad organizada, que no solamente es del ámbito político, también del mundo del AMPA per se.